Pues si gustan vamos empezando los que estamos, porque pues bueno, igual no sabemos si los demás van a llegar o no, y también pues por la dinámica para alcanzar nuestro objetivo, que es pues compartir este momento de lo que llamamos un espacio de café filosófico. Y bueno, pues mi intervención es breve para también poder hacer la dinámica. Solamente pues decirles que nosotros tenemos con este proyecto, con este trabajo, trabajando los cafés filosóficos en la ciudad de San Luis Potosí. Nosotros allá estudiamos la licenciatura en filosofía, ya con algunos pues nos hemos encontrado en los congresos anteriores, y mis compañeros Víctor Hugo y Rodrigo, Paulina, yo me llamo Paulina, otro maestro que por motivos de trabajo no pudo venir, se llama Juan Antonio. Estamos trabajando los cafés filosóficos desde hace casi 4 años, y pues bueno, nosotros nuestra misión ahí pues empezó este proyecto como parte de las prácticas profesionales dentro de la licenciatura y la materia de filosofía aplicada. Pues ahorita hemos tenido ya estos 4 años muchas experiencias afuera de la institución, con estudiantes, con doctores, con abogados, contadores. Entonces ha sido muy rico, y pues bueno, hicimos la propuesta para traerlo aquí a un congreso de lógica y hacerla con maestros o estudiantes de lógica de la materia. Gracias. Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, esto es así. El café filosófico es un diálogo en el que queremos que ustedes compartan sus ideas, sus experiencias. Siéntanse cómodos de dar las opiniones de ustedes. Esto es un foro abierto. Y bueno, sus opiniones que sean pues que acerca de la experiencia que ustedes tienen en la enseñanza de la lógica, y bueno, la importancia que tiene esta en la sociedad. Les vamos a pedir que si quieren participar, pues que levanten su mano. Les pedimos que sus comentarios sean de 3 a 4 minutos. Nosotros decimos que lo que no puedes decir en ese tiempo pues significa que no tienes la idea aún muy clara, ¿verdad? Y bueno, los invitamos a que formen cuestionamientos, ¿no? Y además, creo que esto no se trata, bueno, el café filosófico no se trata de imponer las opiniones, sino por lo contrario, bueno, pues estar abiertos a otro tipo de ideas. Y pues finalmente, el café filosófico no somos nosotros, son ustedes. Y pues esto es todo. Gracias. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Víctor Hugo, como ya decía Paulina. Son diálogos socráticos, así que siéntanse, como decía Rodrigo, en libertad de opinar. Vamos a pedirle a 3 personas que le damos un párrafo cada uno. Quien se anima, levante la mano. No mordemos, así que pueden levantar la mano libremente. 1, 2 y 3. Muy bien. Dice: escuchar, recoger, aprovechar, aprender y valorar la experiencia docente en una materia fundamental e indispensable para el saber filosófico, como la lógica o las lógicas. Es una oportunidad única para aquellos que tenemos el gusto por caminar en el quehacer de la filosofía. Y más importante, tratándose de aquellas personas que están reunidas en este recinto y que comparten un objetivo específico en la didáctica de la lógica, dar a conocer la importancia que tiene la enseñanza de la misma para la formación de mejores profesionistas y ciudadanos, la importancia de que una materia tan abstracta y formal sea didáctica al enseñarse. Lo último, los objetivos, están establecidos en el programa del encuentro que nos compete ahora mismo. Para iniciar, estableceremos y presumimos provisionalmente que lógica es el estudio de los métodos y principios que se usan para distinguir el buen y mal razonamiento.
De este estudio se obtiene a su vez habilidades para expresar ideas de manera clara y concisa, implementar la capacidad de conceptualizar y definir términos en la vida cotidiana y académica, elaborar y establecer argumentos con un rigor necesario para aplicarlo en todo momento. Pensar por sí mismos es un reto de la educación mexicana. Pensar es de por sí fastidioso para algunas personas. Estamos acostumbrados a recibir respuestas, no a cuestionarnos, y mucho menos a inferir. Pero ¿cómo saber y estar consciente de que el estudio de la lógica es importante en la vida misma? Y mejor aún, ¿cómo transmitir a los otros estas preocupaciones? ¿Cómo enseñarle a una sociedad mexicana la importancia de su estudio y relevancia en la vida cotidiana? ¿Será necesario que la sociedad identifique importantes tales postulados? Muy bien, hay varias preguntas, no se asusten, no es la intención contestarla una por una. Hemos tenido en los cafés que hay gente que empieza ahí la 1 y la 2 y la 3 y la 4 y se quieren ir. Esto solamente se llaman preguntas detonantes, van a detonar nuestro tema y a partir de su experiencia pueden contestar cualquiera. ¿Por qué un padre de familia tendría que prestarle importancia a que su hijo tome clases de lógica? ¿Cómo enseñar lógica a los alumnos si algunos padres de familia apenas terminaron la primaria? ¿Esto tiene relación? ¿Que la hayan terminado o no? ¿Se sigue de? ¿Qué beneficios genera el estudiar lógica en un estudiante? ¿Qué beneficios hay? ¿Cómo generarle al alumno la toma de conciencia de que está argumentando? ¿La lógica te hace mejor persona? ¿Cómo la lógica impacta la calidad de vida en el estudiante? ¿Quiénes son los que están enseñando lógica en las preparatorias del país a nivel medio superior? ¿Son lógicos o personas que solo les completan sus horas clase para cubrir un pago? ¿Qué tipo de formación o especialización deben tener quien imparte las asignaturas de lógica a nivel medio superior y superior? ¿Cómo se puede hacer atractiva la enseñanza de la lógica a nivel medio superior y superior? ¿Qué herramientas se utilizan actualmente para enseñar lógica de forma didáctica? ¿Y son las herramientas utilizadas las adecuadas para facilitar el entendimiento de la lógica? ¿El uso del software o aplicaciones digitales permite un mejor aprendizaje en lógica? ¿Internet ha entorpecido o beneficiado en que los alumnos formulen argumentos? Esto lo decimos por el copy-paste. ¿Por qué y para qué argumentar? ¿A la mayoría de los alumnos les cuesta argumentar o dar buenas razones? Si es así, ¿por qué creen que suceda esto? ¿Tendrá que ver con la cultura? ¿Con el contexto social? ¿Cómo el alumno identifica la diferencia entre analizar argumentos y construir argumentos? ¿A qué edad es propicio empezar a aprender lógica? ¿Para qué inferir? ¿Cómo hay que inferir? ¿Inferimos bien la mayoría del tiempo? ¿De qué me sirve la lógica si estoy estudiando otra disciplina? ¿Cómo la lógica complementa o auxilia a otras disciplinas? ¿Es necesario que la lógica sea una asignatura o a través de otras asignaturas se puede obtener conocimientos lógicos a nivel medio superior? ¿Por qué han quitado de las escuelas preparatorias la enseñanza de la filosofía y la lógica en México? ¿Qué consecuencias genera que los preuniversitarios que no se estimule el razonamiento lógico de forma adecuada? ¿Cuáles han sido las medidas que se han tomado en México ante la salida de las materias de lógica en preparatoria o vocacional? ¿Cómo se aprende lógica? ¿Se aprende o se vive la lógica? ¿Cómo se enseña lógica? Todas las personas tendrían que saber lógica. Todas las personas pueden aprender lógica. ¿Cuáles son las técnicas que han aplicado a lo largo de su carrera y trabajo para enseñar lógica? ¿Cuál ha sido el mejor regalo en tu vida que te pudo haber sucedido al estudiar y enseñar lógica? Si en caso de que el lenguaje fuera caótico, ¿cómo es posible que podamos expresar ideas de manera clara y concisa? En la vida práctica, ¿los argumentos derivan de emociones? ¿Y cómo las cosas de la vida diaria pueden ser susceptibles al análisis lógico? ¿La razón es mejor que la emoción? ¿En qué situaciones de la vida es necesario elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente? ¿Cómo definen a la lógica en su vida? ¿En qué ámbitos o espacios es o no es bien recibida la lógica? ¿Tiene la lógica y la argumentación amigos? ¿Tiene enemigos? ¿Cuál es la proyección del Encuentro Internacional Didáctica de la Lógica en la sociedad mexicana y en las instituciones de enseñanza? ¿Cuáles son los principales retos para los profesionales de la lógica y la argumentación ante la reforma educativa?
¿Cuál es la continuidad que le dan a lo largo del año a sus actividades como institución que tanto anuncia la importancia de la lógica? ¿Cómo es que la propia lógica puede mantenerse en rigor si hay diferentes opiniones en algunos de sus ámbitos? Lo que me lleva a la siguiente pregunta. ¿Aprende una lógica distinta dependiendo del maestro? ¿Sin lógica no hay filosofía? ¿Cómo y de qué manera la sociedad puede encontrar importante la enseñanza de la lógica? ¿Y cuál es el quehacer de una academia de lógica ante este cuestionamiento? Como les decía, son preguntas o puntos detonantes que van a hacer repercutir en nosotros nuestro diálogo. No es un debate, no es una discusión, es un diálogo y véanlo como tal. Bienvenidos al Café Filosófico. Les vamos a dar, ¿qué les parece? 5 minutos para que vayan por su café, y regresando el que empiece a levantar la mano y quiera ir también, incluso pueden generar nuevas preguntas. Bienvenidos. El café está aquí afuera, si no, no sería Café Filosófico, ¿verdad? Se van a ver mal, muy mal, si ustedes no salen a tomar café. No, sí, vamos a ir. Es que desde la mañana estamos con el café. Así es, Ana. Lo que pasa es que sí había detalles que había quedado por ahí pendientes. Preocupan en cierto sentido, como el hecho de que más lejos, ¿verdad? Estuvo muy bien lo que dijiste, ¿eh? Así es. Sí, entonces ya no, a ver si lo veo mañana. No está muy bien. Ojalá lo publiques. Por lo pronto va a haber una publicación provisional en el disco que nos van a dar. Está muy bien. ¿Sabes quiénes son los peores ahí? Los abogados. Y llegan así, dicen redenciones de lo que hago, particular, en particular, y hay dos métodos, el deductivo y el deductivo. Son tan extremos que cuando hacen un posgrado que no es de derecho, en la sección, cuando presentan sus anteproyectos de investigación, en la sección de metodología dicen, voy a usar el método deductivo pero también el inductivo. Y esa es su metodología. Es que la mejor parte de una contradicción para que todo se siga, ¿no? Y nadie los critica. Como les sigue una contradicción, pues no puede estar mal, ¿no? Sí. Vas a presentar en este. Ahora no he venido, perdón. Ya me tocó hoy en el... Ah, ya tocó. ¿No sabes dónde estará el programa? ¿Qué lo tendrá en algún lugar? Allá abajo, en el aula José Gauss, está. Sí, creo que tenían también eso. ¿Algún sitio, no sabes? Sí, si baja ahorita aquí por las escaleras, 2 pisos. Cuando baja la escalera ve una oficina que dice prensa. Y ahí es donde uno se registra y tienen muchos programas. Perfecto. Y también se envió esto. ¿Cómo? También se envió ¿Está registrado? ¿Seguro? Ya que no te han dado tu carpeta de abrir. Ah, bueno, ahí es la oficina que dice prensa.
Estas nada. Pues había varios casos así. Estaban las últimas. Sí, pero... ¿Y ahora qué haces? Me sugerían de estos. Muy bien, ¿qué les parece? Voy a tomar una en concreto y ahí nos arrancamos. Acuérdense, el café lo hacemos entre todos, ¿sí? Entonces, son diálogos socráticos, lo repetían. Para quien llegó tarde, levante la mano, 3 minutos concretamente, si no, les quitamos el micrófono. Nada más. Voy a tomar una pregunta en particular y va a ser la de el estudio de la lógica, el estudiar lógica te hace mejor persona. Muy bien, pueden levantar la mano si gustas. ¿No se puede escoger otra? Bueno, ¿cuál quieres escoger? Dime y la Pues a mí me llaman la atención dos. ¿Quiénes son los que están enseñando lógica en el nivel medio superior? Ah, genial. ¿Y cómo se puede hacer atractiva la enseñanza de la lógica en ese nivel? Bueno, ¿quieres contestarla o quieres...? Sí, quiero comentar al respecto. Yo creo que si se planteara cualquier otra asignatura, la respuesta podría ser similar. En el nivel medio superior no se da el caso de que sean especialistas en general, de que sean especialistas los que imparten cursos, los cursos que ahí se ofrecen. Y eso en sí pareciera que es una limitante de ese sistema, pero igual hay otros caminos de formación, ¿no? Que es el autoestudio, la capacitación, etcétera, etcétera. Y relacionando, bueno, pero el problema persiste. Pero el problema se hace más grande si se piensa no solo en el nivel medio superior, sino en el superior, en el sentido de que la mayoría de quienes somos profesores no tenemos una formación pedagógica. Y eso como que sería también retomado o retomable para el caso de los profesores de lógica. Yo no soy lógico ni profesor de lógica. Yo soy profesor de un curso de producción animal. Y bueno, hay varias razones por las que vine, pero me interesa el tema del estudio didáctico en el nivel medio superior, cualesquiera que sea la asignatura involucrada. Ante tu respuesta, te acabas de decir, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿Se pueden meter iniciativas dentro de la política? ¿Dónde se tiene que generar este cambio? ¿Dónde crees tú? Bueno, yo no soy muy optimista respecto de las políticas. Yo creo que se pueden o se hacen cosas que tengan futuro desde las mismas comunidades e instituciones. Desde ahí. ¿Quién más gusta opinar? Levanten la mano. No tengan miedo, Rodrigo, no los mueve. ¿Tiene que ser sobre eso? ¿Puede ser sobre Puede ser de las preguntas o de las cosas. Si es que hay una afirmación aquí con la que yo estoy en contra. Ah, genial. Debería haberse formulado como pregunta, según yo. Muy bien. Sí, es estupendo. Adelante. Ahí va. ¿Y necesitan un micrófono? ¿A poco no se oye? La grabación. Por la grabación, pero pueden empezar a hablar y ya se los va. Posteriormente se los va. Ya. Mira, dice aquí en el tercer párrafo, pensar por sí mismos es un reto de la educación mexicana. Eso a lo mejor uno está de acuerdo, pero lo que sigue dice, pensar es de por sí fastidioso para algunas personas. Estamos acostumbrados a recibir respuestas, no a cuestionarnos y mucho menos a inferir. A mí me parece que eso es muy dudoso, decir eso. Yo dudo mucho que pensar sea fastidioso para algunas personas. Es fastidioso para algunas personas pensar sobre ciertas cosas. Bueno, eso sí, ¿no? A la mayoría de la gente no le gusta pensar sobre matemáticas, pero eso no significa que no le guste pensar sobre otras cosas. Por ejemplo, a todo el mundo, o a muchísima gente, enorme cantidad de gente, le encantan las telenovelas. Y yo creo que no hay manera de ver telenovelas si no piensas en lo que va a pasar, en lo que le pasó, y la gente se explica y discute sobre lo que pasa en las telenovelas, ¿no?
Entonces decir que es fastidioso pensar me parece que es muy atrevido. Lo que sí me parece interesante, y así habría que formularlo, es ¿por qué es fastidioso pensar sobre ciertas cosas? ¿Y quién gustaría contestar esta inquietud? ¿O opinar acerca de eso? Sí, bueno, sí estamos dentro de un congreso de lógica y por el tema también que se está proponiendo, o que es el tema guía, digámoslo así, razonar, argumentar, ¿verdad? Bueno, en nuestra experiencia ha sido, no es una afirmación, ¿verdad? Es una pregunta que nos ayuda a nosotros a poder dar algunas reflexiones acerca de esto, o a poder pensar acerca de esto, cómo está ahorita la situación. Ciertamente dentro del ámbito de la lógica, por ejemplo, en las ponencias que se han hecho, o la que dijeron hace rato los compañeros de aquí de la universidad que están haciendo asesorías, pues es que les parece complicado llegar a decir que la lógica tiene que ver con su vida, que así no pensamos. Entonces, de cierta manera, el término de por sí lógica es para muchos, o para la gran mayoría de los estudiantes, pues un determinante, y a la hora de pensar creen que es algo muy complicado. Entonces, por decirlo de un término fastidioso, que podría ser, no son sinónimos, ¿verdad? Pero podríamos usarlo ahorita, que nos podría servir. Entonces, sobre esto, si para nosotros o para los mexicanos hay un contexto, y este contexto pues ya lo más o menos lo sabemos, neoliberal, globalización, que nos trata de facilitar una vida, bueno, ¿qué pasa con el pensamiento? ¿También nos lo facilita? ¿Qué pasa con la enseñanza de la lógica? Si no hay unas vías, digámoslo así, dentro de este contexto, o si las hay, ¿qué pasaría en este sentido? Sí. Bueno, yo algo que veo es que en este tipo de eventos ya se tiene por sentado cuál es la importancia y la función, en este caso, de la lógica. Mi cuestionamiento hacia ustedes es, ¿qué es tan importante que tiene la lógica en la sociedad? ¿De qué sirve? Sí, muy bien. Puede empezar sin buscar. Bueno, ya. Yo quisiera intentar contestar tu pregunta, pero conectado a lo que decía el profesor, estoy de acuerdo con él. Es cuestionable eso de pensar, de por sí es fastidioso. Sin embargo, lo que yo quiero retomar para contestar tu pregunta, esto de pensar por sí mismo es un reto en la educación mexicana. Lo que me hace a mí pensar esto hay un artículo de Charles Sanders Peirce que se llama justamente La fijación de la creencia. Es un artículo filosófico. Vas a creer que estoy yéndome para otro lado, pero espero que no sea así al final. Y lo que se cuestiona aquí es, bueno, ¿cómo es que los seres humanos llegamos a creer en algo particular? Y entonces Peirce recorre distintos, vamos a decir, métodos de fijación de la creencia. Y entonces dice, bueno, los métodos de fijación de la creencia, uno de ellos es la autoridad. Y creo que lo que me hace a mí pensar esto de pensar por sí mismos es un reto en la educación mexicana. O sea, hay muchas creencias que tenemos, digamos, ya fijadas, porque las tenemos por la autoridad, llámese los padres, que bueno, puede ser una buena autoridad, por eso menciono los padres en algunas cosas, los profesores, etcétera, pero que no necesariamente son producto de indagaciones propias. Y entonces cuando Charles Peirce recorre distintos métodos de fijación de creencia, habla del a priori, etcétera, no quiero tanto exponer esto, sino que es justamente cuando introduce la necesidad de la indagación lógica, muy en particular es cuando introduce el pensamiento abductivo. Y entonces dice, bueno, los métodos anteriores han sido hasta cierto punto exitosos, porque bueno, finalmente este es un método para fijar creencia, pero si no se hizo a través de una indagación propia, en donde uno mismo cuestionó, utilizando el método de la lógica, aunque él habla en particular de la abducción, yo aquí lo extendería porque no hay solamente abducción. Entonces yo lo que te diría, bueno, ¿para qué sirve la lógica?
Yo creo que es finalmente, más allá de nuestros simbolitos, es un método de indagación y de cuestionamiento, y para acabar con esto, para tratar de cerrar el círculo, y que nos ayuda justamente a pensar por sí mismos. Es lo que yo te contestaría. Muy bien, muchas gracias. Vamos por orden. Yo a lo mejor soy muy exagerado con respecto a los beneficios de la lógica, entonces tal vez no estoy seguro hasta qué grado representa mi punto de vista a los que están aquí, pero yo veo la lógica como algo mucho más general que lo que muchos autores consideran. Si la lógica es la ciencia del razonamiento y nos permite distinguir los buenos y malos razonamientos en general, para mí la pregunta de ¿para qué sirve? Es para toda actividad en la que razonemos. Si el objetivo de la lógica es ayudarnos a razonar mejor, cualquier actividad en la que involucre razonamiento puede ser beneficiada de la lógica. Y entonces se vuelve una cantidad enorme de utilidad, o sea, de aplicaciones posibles. Digamos, si yo razono para tomar una decisión, si yo razono incluso para saber qué ponerme hoy o qué comer, si para todo eso tengo que razonar, entonces la lógica me debe traer algún beneficio si debo entenderla como la ciencia que me permite razonar bien o mejor de lo que yo lo haría si no estudiara lógica. Entonces, en ese sentido, yo creo que la lógica tiene muchas aplicaciones, muchas más de las que a primera vista la mayoría de los autores le atribuirían, si lo tomamos así desde este punto de vista general, y encontraría pocas actividades en las que no tendría una aplicación. O sea, son pocas actividades en las que no requerimos razonar. No sé, tal vez respirar. Hay algunas que no necesito razonar, pues entonces ahí quizás no sea necesario. Pero de ahí en fuera me parece que tiene esta importancia, y yo solamente quisiera señalar, a veces cuando uno presenta reglas como la de simplificación A y B, por lo tanto A, algunos dicen, bueno, pero esa regla es obvia, ¿esa para qué sirve? Esa en la vida cotidiana, jamás una persona razona así, ¿no? Dice, A y B, por lo tanto A. Y yo digo, a mí se me hace un poco extraño más bien que uno no se dé cuenta, pero yo diría lo contrario, constantemente razonamos así. Vemos en la calle un letrero que dice, se compra oro y plata, y yo solamente quiero vender oro. ¿Voy ahí o no? Porque dice que se compra oro y plata. Ah, pues sí, porque se compra oro y plata, se compra oro. Pero entonces, A y B, por lo tanto, A, no sé, de las dos infiero que la primera. No sé. Se hacen trabajos de hojalatería y pintura, pero yo solamente quiero de hojalatería, no de pintura. ¿Voy ahí o no? Sí, se hace de las dos, se hace en particular del primero o del segundo. Y en general, o sea, yo siento que sí hay muchos casos en los que uno hace ese tipo de diferencias que parecen obvias, a veces sin darnos cuenta, quizás porque son demasiado directas. Y en ese sentido creo que la lógica sí tiene muchas aplicaciones, sirve en la vida prácticamente para toda actividad en la que razonemos, pero no siempre nos damos cuenta de la conexión que hay, por ejemplo, entre ciertas inferencias que hacemos, que la lógica nos hace explícita la inferencia, por ejemplo, de simplificación o otras. No siempre nos damos cuenta que la estamos aplicando justo porque son obvias, no pensamos que hay un paso ahí inferencial, pero muchas veces sí lo hay. Entonces yo, en resumen, lo que diría es, ¿para qué sirve la lógica en la vida cotidiana? Pues para todas las actividades en las que razonemos o que involucren un tipo de razonamiento, porque podemos razonar bien o mal, en particular la toma de decisiones, por decir un ejemplo. Bajo lo que él está diciendo, ¿cómo, por ejemplo, podríamos cuestionarte a ti, nada más que si tendríamos que pasar con alguien, por cuestiones de tiempo? ¿Tú cómo llegaste, ojalá que cómo llegaron ustedes a ser conscientes de esa importancia? ¿Y cómo hacérselas, cómo transmitir esa importancia? Tú sabes que es importante, identificas que es importante, pero ¿cómo enseñársela o cómo transmitírsela a un alumno? Sí. Gracias. Gracias. Siento un poco de vértigo el diálogo así.
Sí, como que quisiera hilvanar todos los puntos, todos los temas, pero creo que no me da la hora. Todo quizá tiene que ver, por lo menos lo que es común es que estamos dialogando y expresando de manera personal. Me quedé pensando en la invitación, de que es un espacio para reflexionar y hablar abiertamente sobre lo que uno ha vivido. A mí en particular me dejó pensando en la pregunta de Ramés y me sorprende que no tengamos como el orden en nuestra mente para una cosa como esa, atenderla inmediatamente y luego seguir quizá con la otra. Pero así es el café, ¿verdad? Está bien, es como estar platicando en el camión, platicas tanto con el otro, o como allá abajo, ¿verdad? Como que uno le hace caso a varios a la vez. Yo me quedé pensando en lo que dices, Ramés. Y efectivamente creo que la educación en general, ¿no? Los bachilleratos, primarias, secundarias, se ve rodeada de gente que está impartiendo, está cobrando por enseñar y no hay una preparación, digamos, puntual en didáctica. Unos sí la tienen, los maestros de prejardín los maestros de primaria toman sus ciclos de didáctica para volverse guías, maestros, facilitadores, instructores, como sea. Pero yo quería pensar contigo para una posible solución. No hay clases para ser padres, o sea, y aunque las tomaras no te va a funcionar, ¿sí? Sin embargo, tienes que enseñarle algo a tus hijos. Si pagan bien o no pagan bien por ser padre es lo de menos, pero tienes horas base, ¿no? Ahí tienes que dar tus clases. Y pese a que no estamos preparados en la didáctica, la raza humana ha logrado sobrevivir a través de la familia como un espacio educativo. Quizá por su mal funcionamiento, la madre y el padre deciden mejor vámonos a la escuela, allí tal vez sí haya gente más preparada, pero allá están padres que también batallan con sus hijos, están trabajando y batallan con sus alumnos como hijos, o algunos los adoptan como si fueran sus hijos, hasta les dicen mis niños. Y entonces somos una humanidad que tiene varios padres, todos inexpertos en didáctica. Ese es el punto. Maestros, uno y lo crucificaron. Luego otro que se quiso pasar por maestro tiene sus seguidores y acaba siendo una persona acosada y perseguida porque lo están, sigue, maestro. Entonces yo creo que hay que entender la dinámica del aprendizaje. Mandamos a nuestros hijos a que aprendan en las escuelas, pero no por el profesor. Si seguimos con ese concepto, pues no. Yo creo que en gran medida hay un error en la contratación del docente, porque como no tiene perfil, de todo se le contrata. Las universidades contratan egresados normalmente con el título, pero no título de docente, sino título de una carrera disciplinar. Entonces, mi sugerencia sería que en vez de quejarnos si son buenos o malos maestros en la secundaria preparatoria, porque podríamos quejarnos son buenos o malos padres, y de allí ya, con eso resumimos todo, no hay buen padre. Aceptemos que así progresa la humanidad, con los primeros contactos de aprendizaje y de enseñanza, como sea, en la familia, y después será el espacio de la escuela, y después serán otros espacios. Mi propuesta es, ¿por qué no aprendemos a ver cómo un sistema biológico aprende? O ¿por qué no aprendemos a ver cómo un sistema biológico como el nuestro intenta acercarse a otro y transmitirle cosas? Uno sería aprendizaje y otro enseñanza. Y nos olvidamos de que si hay maestros, hay alumnos, somos sistemas interactuando. Cuando recibimos, aprendemos, cuando damos, enseñamos. En las próximas participaciones me gustaría hacer un poquito más por el tiempo que nos da. Aquí me había levantado. Gracias. Rompiendo una vez más la linealidad.
En relación a lo que comentaba el compañero, ¿no? No sé si será que no estoy de acuerdo con tu punto de vista o si tenemos nociones o concepto diferente de lógica, que yo creo que va a ser lo más seguro, ¿no? Porque para como tú lo estabas planteando, pareciera como que en todo momento se tiene que estar haciendo un razonamiento consciente, lógico, en términos de cualquier forma de decisión cotidiana. Y eso biológica y psicológicamente sería un desperdicio de energía, ¿no? Difícilmente nuestra especie seguiría existiendo, ¿no? En última instancia, nuestra toma de decisiones se suele basar en heurísticas, reglas perfectamente establecidas, bueno, no perfectamente establecidas, pero de alguna forma establecidas, y que pues, en la mayoría de los casos no suelen dar buenos resultados, ¿no? A mí me parece que si vamos a entender el concepto de lógica en un sentido, en un sentido más académico en este caso, pues es algo que tiene una función mucho más acotada, ¿no? Y mucho más precisa. A lo mejor nos puede servir para hacer una revisión de algunas de nuestras reglas heurísticas en algunos momentos, ¿no? Pero evidentemente no me voy a poner a hacer todo un razonamiento lógico para decir si voy a comprar Coca o Pepsi, ¿no? Sería un desgaste por demás fútil, ¿no? Y como algunos autores han mencionado, en esos casos un exceso de racionalidad es irracional. Sí, aquí voy a... Bueno, ¿de qué manera enseñar la lógica de una forma más exacta si de entrada, bueno, no sabemos bien en dónde ubicarla? De hecho, bueno, aquí su folleto nos dice que la lógica ayuda pues a formar a gente más ciudadana, a gente con una capacidad mayor de análisis. Veo aquí, bueno, de acuerdo a lo que aquí dice, pues la lógica tiene un impacto social pues enorme, ¿no? ¿O no es así? Si es así, ¿podríamos considerarla como una rama de las humanidades a la lógica? ¿Es una ciencia social o es una ciencia dura? No tenga miedo, exprésense. No estás atacando con lo que estás diciendo. A ver. Bueno, pues yo doy clases en preparatoria y bueno, la lógica se empieza a dar en preparatoria y eso solamente en el sistema de la Escuela Nacional Preparatoria, ¿no? Entonces, damos por supuesto que todos somos lógicos, ¿no? Que desde que empezamos a crecer, empezamos a desarrollar la lógica. Pero en realidad formalmente la vemos en preparatoria y sí es un problema que los maestros no están capacitados o de hecho no son lógicos, no son ni siquiera filósofos y dan la materia de lógica, ¿no? Lo cual yo creo que hace que se pierda la importancia que tiene esta materia, ¿no? Entonces, bueno, empiezan con ciertas deficiencias desde la preparatoria. Después, aquel que quiere estudiar filosofía, que por cierto se considera como raro, pues quieran estudiar filosofía, se topa con la lógica y también es un problema, ¿no? Dentro de todas las materias de la filosofía, estudiar lógica. Entonces pareciera que el círculo, en vez de ampliarse, cada vez se va reduciendo. Y nosotros, o sea, como estudiantes o como filósofos, deberíamos sentir ese compromiso, tal vez desde el nivel muy básico, como los juegos que proponían en la mañana, que me parecían maravillosos, empezar a difundir la lógica, ¿no? Porque creo que ese es un gran problema, que en vez de ampliarse cada vez se va reduciendo y solamente se interesan por lógica unos cuantos y los demás no dan por supuesto, ¿no? Y bueno, también otra cuestión que igual me gustaría abrir una pregunta, pero creo que aquí no queda muy claro si razonar y pensar es lo mismo o son cosas diferentes, porque creo que esa diferenciación es importante, ¿sí? Saber si podríamos decir que siempre que estamos pensando estamos razonando o no. A mi parecer es que no, ¿verdad? Pero bueno. Me gustaría preguntarte, entonces, ¿cómo difundir la lógica?
Tú dices, debiéramos difundir la lógica. ¿Cómo la difundirías? Y la pregunta abierta que también a los demás, ¿desde qué edad podría alguien aprender lógica? Pues yo creo que, dadas las circunstancias, creo que realmente los que estamos dando lógica, desde el nivel de preparatoria, deberíamos de preocuparnos, estar en estos encuentros para encontrar didácticas para esta lógica. Y bueno, sería ideal que desde la educación básica se empezaran con programas como los que la compañera estaba diciendo en la conferencia de la mañana, ¿no? Que a mí me parece fundamental. Pero bueno, esto obviamente aquí entra una institución muy fuerte que es la SEP, y quién sabe qué tanto permitiría esto, ¿no? Y luego con sus nuevos modelos educativos, que para mí en lo personal, en vez de ampliar la capacidad del pensamiento, cada vez la están reduciendo. Gracias. Aquí, pero... Bueno, yo quiero hacer un comentario en ese sentido. La compañera decía que si solamente en la universidad preparatoria solamente se da lógica. Hay varias universidades en la República donde también se da. Yo estoy en la Universidad Michoacana y a nivel bachillerato nosotros sí llevamos la materia de lógica. Por otro lado, se comentaba aquí de que si las personas que son especialistas, en este caso los que son lógicos o los que son filósofos, son los que deberían de impartir la materia, y de si las materias que se asignan a las personas que no tenemos el perfil es lo adecuado o no. Yo soy de formación fuera de la filosofía, yo soy psicóloga, sin embargo, el interés y la referencia que tengo yo como estudiante me ha llevado, por azares del destino, a ser profesora, pero también interesarme en seguirme preparando. Probablemente el hecho de que no sea especialista, hay muchas cosas que se escapan, y sin embargo siento la preocupación, aún con mis limitantes por no tener la formación, de hacer este ejercicio. Pero entonces yo cuestionaría, por ejemplo, cuál es la experiencia de la gente que está en nivel de licenciatura y que, siendo especialista, tiene la dificultad de lograr la enseñanza de la lógica, aun cuando cuentan con los elementos de formación. O sea, ¿qué tanto es una cuestión, por un lado, de formación por parte del docente, o ya de por sí, en sí, es un proceso que implica tal complejidad que cuesta trabajo, precisamente por lo que han estado comentando aquí, ¿no? De que es algo que no ejercitamos de manera constante, o no hay una instrucción previa, o si hay una serie de procesos cognitivos de maduración, etcétera, etcétera, de los que se tiene que tener la persona para poder accesar ese tipo de conocimiento. Pues, ¿no? Yo preguntaría, o sea, por ejemplo, la gente que está en nivel de licenciatura, ¿cuál es la experiencia que ustedes tienen? Porque ahí, aunque hay la gente especializada, también esta dificultad para que se logre el aprendizaje de la lógica. Existen entonces, bajo lo que tú dices, limitantes de formación, y es necesario que la lógica sea una asignatura, o a través de asignatura se puede obtener el conocimiento de la lógica. Sí, lo que pasa, por ejemplo, mi experiencia directa es, yo me asumo como una experta, pero también veo que en el caso de los compañeros que son filósofos a nivel bachillerato también tienen esa dificultad para lograr la enseñanza de los estudiantes. Entonces mi pregunta va en el sentido, si en licenciatura, con la gente que es especialista, también sea esta situación, que es algo de lo que ya escuché durante la mañana y ayer, que se ha versado. Tan es así que parte de este evento es precisamente por compartir las experiencias. O sea, mi pregunta sería en el sentido de, ustedes que son especialistas en conocer las lógicas que existen, ¿cuál es la dificultad que creen que existe para que las personas, aún en licenciatura con gentes expertos, no logren tener acceso a ese tipo de aprendizaje? ¿Quién gusta? Y después bueno. Yo creo que hay que hacer una distinción. No es lo mismo enseñar sistemas lógicos, como los que mencionaron en la mañana, digamos, de la lógica clásica, proporcional, cuantificacional, extensiones modales, dióntica, etcétera, dentro de la lógica clásica, a sistemas de lógica no clásica, ya sean formalismos o estén en vías de ser un formalismo. Eso requiere pues los que conozcan ese sistema y que se preparen para comunicárselo a otro, y requerirán que el otro tenga cierto background para pues que pueda recibir esas
Pero esa es una cosa de los sistemas lógicos, el aprendizaje de los sistemas lógicos. Ningún computólogo va a programar bien si no le enseñan computación, y ahí tendrá que haber aprendido un sistema lógico para poder programar. Pero hay otra manera. La otra pregunta era ¿desde cuándo enseñamos lógica y qué podríamos entender? Digo, yo nunca tuve ninguna, digamos, reflexión a decirle cómo le voy a hablar a mis hijas. O sea, como profesor de lógica, como profesor de filosofía, yo hablo como hablo. Y es muy difícil ocultarse, estar conviviendo 24 horas. O sea, no puedes jugar un rol. En la escuela te pueden conocer de una manera, pero son unas horas. Pero en tu casa es muy difícil. Entonces, la dinámica del aprendizaje de ciertas, digamos, estructuras lógicas vienen con el lenguaje. Cuando uno le habla a los hijos con cierta estructura lingüística, pues los hijos repetirán esas estructuras lingüísticas. Y si desde el principio esa es tu manera de dirigirte a ellos, por ejemplo, yo me acuerdo cuando mis hijas eran muy chiquitas, y decían, es que nunca, y es que siempre. Y digo, ¿siempre? ¿Nunca? Okay, falacia de generalización. No generaliza. Entonces, cuando un día yo usaba siempre o nunca, no generalices. Bueno, van aprendiendo ciertas maneras, estructuras lingüísticas. Igual se aprendieron eso. Yo recuerdo, Yarael, cuando una vez fue Lorena García de aquí, y ella tendría sus 7, 8 años. Y entonces hablaba y interrumpía en la facultad. Lorena estaba dando clase y como ella iba, también ahí preguntaba. Y entonces en la mesa le dice Lorena, oye, Yarita, deberías estudiar filosofía. Tienes creo que muchas capacidades aquí con tu papá. Y le dice Lorena, no voy a estudiar filosofía, te voy a explicar por qué. ¿No? Y empieza a darle la razón. Y le dice Lorena, pero por eso, Yarita, tú ya vas muy adelantada, ya vas en ese camino. No, creo que no me has entendido. Mira, hay un contraejemplo de lo que me estás diciendo. O sea, depende mucho de los hábitos lingüísticos. Yo creo que allí lo primero que diría, si tú tienes hábitos lingüísticos, si tienes incluso un procesamiento ordenado, con precisión conceptual, con claridad, con cierto rigor, pues es lo que va a aprender tu hijo. Entonces no hay edad, yo diría, porque antes de que hablen, tú ya les estás hablando. Y el día que hablan, ya están repitiendo todo lo que dijiste. En ese sentido, los procesos cognitivos internos, yo creo que vienen desde más, son prelingüísticos, pero ¿en qué momento están aprendiendo? No sé. Pero sí sé que habría que hablarles sensatamente o con cierto rigor. Habría que hablarles a los niños reflexivamente para que se brinquen el paso de hablar sin pensar. Piensen que antes de hablar puede todo ser usado en su contra. Fíjate bien lo que me vas a pedir. Me dijiste que querías ver la televisión. Vela, no la prendas. Sí, dijiste que quiero ver la televisión. ¿Me dejas prender la televisión? Ajá. Ok, bueno, yo quería compartir una experiencia por lo que hablábamos ahora de la enseñanza a nivel bachillerato y lo que es la enseñanza a nivel licenciatura. Cuando estuve estudiando en Brasil, teníamos una cuestión de que en el Centro de Lógica y Epistemología no había solamente gente del área de filosofía, había gente de matemáticas, había gente de física, había gente de ciencias de la computación, en fin, había gente de muchas licenciaturas que teníamos algo en común, queríamos aprender lógica. Entonces yo creo que en algún momento tanto alguien de filosofía como alguien de física como alguien de computación podía dar la materia de lógica en el nivel de bachillerato, porque digamos, dependiendo del programa, creo que se tienen las herramientas para poder enseñarle al alumno ciertas cosas, que como bien decía la profesora aquí, no todos los filósofos tienen. O sea, en la enseñanza del nivel universitario, por ejemplo, en Brasil sucedía que eran matemáticos los que daban la clase de lógica y no filósofos, porque los filósofos no estaban capacitados para dar la materia. Entonces decíamos, bueno, ¿y de qué nos sirve entonces estar formando filósofos que en algún momento no tienen ni la noción más mínima de lo que es una tautología?
Entonces, ¿cómo vamos a hablar de consecuencia lógica? ¿Cómo vamos a hablar de otras cosas? Y bueno, o sea, tal vez en algún momento una persona de ciencias de la comunicación, de ciencias de la computación, sabe cómo dirigirse a un alumno de bachillerato. Sin embargo, creo que esa persona de ciencias de la computación no podría dar la materia de lógica en el nivel de licenciatura para filosofía, porque le faltaría el contexto de otras cosas, por ejemplo, teoría del conocimiento, ontología formal, una serie de conceptos que sí requieren una formación filosófica. Pasamos con... Muchas gracias. Ahorita mencionaba Ariel sobre la edad para aprender lógica, ¿no? Ponía como ejemplo a su hija, pero aquí en las hojitas que nos repartieron hay una pregunta, la segunda, que dice: ¿cómo enseñar lógica a los alumnos si algunos padres de familia apenas terminaron la primaria? En este caso, pues tenemos casos especiales donde pues ustedes tienen hijos y por la manera en la que conviven, ellos van aprendiendo y tomando ejemplo, ¿no? Pero ahora vemos el otro extremo, y gente que ni siquiera tiene educación. ¿Cómo podríamos empezar desde chiquitos, de la primaria, comenzar a estimularlos para que quieran aprender este tipo de lógica? Por ejemplo, mencionaba, no siempre, no digan nunca, y le decimos a los niños chiquitos eso, y nos mandan a volar, ¿no? Entonces, ¿cómo? Eso yo creo que nada más son cierto tipo de niños, ¿no? Pero así en general, ¿cómo podríamos empezar a estimular el aprendizaje para la lógica? Muy bien. Queda en el aire, tenemos y luego usted y luego... Sí, me llamó mucho la atención el tema de los hábitos lingüísticos, porque desde las ponencias de la mañana me surgía la inquietud de que, si tomamos en cuenta que nuestro sistema educativo se evalúa básicamente capacidad lectora y capacidad de pensamiento matemático, y que andamos muy mal como país, algunas de las cosas que se pueden ocurrir para trabajar, por ejemplo, con el manejo del idioma, es vincular todas las otras disciplinas, o mejor dicho, a los profesores que trabajan taller de expresión oral y escrita y esos temas, que pudieran trabajar con los materiales que se trabajan junto con las otras asignaturas. Yo pensaba que esa es una posible forma de hacer mejor las cosas. Y con las ponencias en la mañana me parecía que el vínculo entre lenguaje y lógica pues es imprescindible. O sea, no es posible manejar el lenguaje correctamente, en muchos casos, en muchos aspectos, claro, no en todo, si no se hacen esfuerzos por hacerlo lógicamente. Pero yo creo que en el nivel de licenciatura es obligado en todas las áreas o sea, es como una herramienta indispensable para matemáticas, para física, para genética, para lo que quieras, tener un razonamiento lógico. Y en ese sentido creo que se convierte en algo indispensable para todas las otras disciplinas, para todas las profesiones en el nivel licenciatura. Estaba pensando, bueno, a lo mejor en las que son más artísticas, no, como arquitectura, ¿no? Pero yo creo que un arquitecto diría que es ilógico empezar a construir el techo y luego los cimientos, o sea, también tienen su lógica, ¿no? Pero me parece que esos temas están muy, muy fuertemente relacionados, y que seguramente la solución a los problemas que se ven pueda ir aparejada. Sí, adelante. Muchas gracias. Muy bien. Me llama mucho la atención la pregunta, quizás cambiando un poquito de la línea que traen, que dice: ¿en qué situaciones de la vida es necesario elaborar argumentos en forma rigurosa y de analizarlos críticamente? Es la primera pregunta de la última página de preguntas. Venían enumeradas, nada más que con las copias, pues ya. Bueno, muy bien. Al reflexionar esta pregunta, digo, bueno, ¿yo por qué
vine aquí al Instituto de Investigación, primero a Filosofía, a la Facultad de Filosofía, porque he estado, este es mi tercer semestre prácticamente con ustedes. Conocí a Ariel el semestre pasado, este es mi tercer semestre recorriendo la Facultad de Filosofía, los 2 primeros semestres, y este es el tercer semestre en el instituto, ahora tratando de seguir entendiendo un poquito mejor la lógica. He conocido a varios de ustedes aquí precisamente, ¿no? El gusto de conocerlos, de hecho. ¿Por qué estoy aquí? ¿A qué he venido? Y esta pregunta me hace reflexionar en esto, ¿verdad? He tratado de documentar y registrar una investigación que he estado realizando ya en 3 años. Este es mi 6º semestre. Al pretender discutir, dialogar, quisiera plantearlo así, con las personas, que tengo un comité tutoral, pronto me di cuenta de que esto no iba a caminar, pongo entre comillas, si no utilizaba yo algo que no fuesen porque yo quiero, porque me parece que así debe de ser, ¿verdad? Sino sustentarlo de alguna manera. Y en la búsqueda de cómo sustentarlo, es precisamente que me acerqué a la facultad y ahora aquí en el instituto, tomando materias como oyente. Afortunadamente, y por eso es el gusto, me han abierto la posibilidad de escucharlos. Entonces yo creo que esa es la razón, la respuesta en mi caso, ¿sí? ¿En qué situaciones de mi vida? Yo soy ingeniero en computación, aprendí lógica booleana, he programado cosas sofisticadas. Si ustedes reciben un mensaje en su celular, y dependiendo de la compañía, probablemente estén usando uno de los sistemas que he programado, pero aún así, a la hora de querer argumentar, decía yo, bueno, pues esto, ¿por qué un argumento? O sea, ¿por qué necesito un argumento? Y me ha parecido un poco extraño decir, es que escribir, expresar en forma argumentativa, tiene su chiste casi igual que programar. La única gran diferencia que veo a la fecha es que los argumentos no los puedo correr tan fácilmente. Ese es el problema que veo. No hay manera de contrastarlos y que a todas las personas que los escuchan los procesen igual. Todos y cada uno los procesan de manera diferente y me piden cosas diferentes. Entonces he estado en respondiéndome esta misma pregunta: ¿por qué necesito argumentar? Pues para dialogar de una manera civilizada con mi comité tutoral. ¿Y de qué te sirve esto a ti, el hecho de dialogar de forma civilizada, lógica, digamos? Ajá. Civilizada, quiero decirlo más que lógica, porque a veces se salen de la lógica y no hay manera, como algunos de mis tutores no se han venido a meter aquí, no hay manera de decirles que esto es un argumento válido. Pues, o sea, como que me ven así como que, ¿válido? ¿Qué quieres decir con eso? ¿No? Entonces es interesante, la verdad es que para mí ha sido una sorpresa. ¿De qué me ha servido? Precisamente porque siento que al estar escribiendo y redactando mi documento, ya sea una tesis o un artículo que acabo de enviar y que fue aceptado, y al estar redactando un nuevo artículo, veo que construir un argumento precisamente y que sea válido, sino verdadero, ¿verdad?, tiene su ventaja. Eso es precisamente en lo personal lo que me ha servido. Lo que me sorprende muchísimo es, yo en la prepa no tomé lógica porque tomé físico, matemáticas, y ahí no había lógica. Vine a tomar lógica por necesidad y pues, es un gusto personal y sirve, creo. Sí, antes de la opinión,
¿Sí? Ok. Bueno, en alguna ocasión en un texto de Pedro Ramos, él habla de que se pregunta ¿para qué sirve argumentar? ¿No? Dice que argumentar sirve para resolver problemas, fundamentar una creencia, fundamentar una hipótesis o probar una hipótesis, tomar una decisión. Es decir, creo que son muchas las finalidades, ¿no? Ahora, en un café filosófico donde se supone que podemos hablar de manera más relajada, más entre amigos, entre cuates, ¿no? Donde puedo decir cosas que a lo mejor no dirían de forma más seria en un congreso, pues yo diría que la lógica creo que debería servirnos para ser felices, ¿no? Creo que debe ser la finalidad, ¿no? Que nos sirva para ser felices, ¿no? Ahora, creo que esto obviamente no se puede lograr así solamente con lógica, ¿no? Creo que también se requiere la filosofía, ¿no? Para lograr esto, ¿no? Sí, pero yo creo que sí, ¿no? Deberíamos tener esta como, si no sirve para eso, debería servir para eso, ¿no? Para ser felices, ¿no? Independientemente de cómo definamos esto, ¿no? Cómo la academia nos daría, cómo es que la academia de lógica da a conocer este tipo de, digamos, beneficios que hay, ¿no? Esto de que tiene su chiste argumentar y esto de que la lógica debería ser para hacernos, pues, un ser más feliz. ¿De qué forma la academia tú piensas que da a conocer este tipo de beneficios en cuanto a la lógica? O sea, ¿cómo es que la Academia Mexicana de Lógica da a conocer los beneficios de la lógica para ser felices? Y esto de ser feliz. Ok, le paso el micrófono a la vicepresidenta de la Academia, ¿sí? A ver, que no escuchó la pregunta, pero creo que eso no. Alguien la puede contestar, basta porque se la repita. Bueno, otra vez aclaro que mi punto de vista puede ser muy distinto al de los demás. Sin embargo, creo que puedo refutar las objeciones del compañero y otras, pero como dijeron que aquí no hay debate, no lo voy a hacer aquí porque pues, pero, entonces lo único que voy a decir es, tiene que ver con mi visión justo, porque si las decisiones que implican un razonamiento, que a lo mejor es la confusión, yo no estoy diciendo que toda decisión lleve un razonamiento previo, sino yo estoy diciendo toda actividad que implique razonar, y si hay decisiones que lo implican, a esas me refiero. Si tomamos mejores decisiones, eso nos va a hacer más felices, porque las peores decisiones, tomar malas decisiones, a veces, no dudo que haya casos excepcionales donde pueda dejarnos una lección y nos ayude, pero en general tomar mejores decisiones nos hace más felices, especialmente si las decisiones están pensadas para nuestro bien, si no estamos en esos casos extraños de sadomasoquistas. Entonces creo que sí hay una relación entre razonar mejor, tomar mejores decisiones, porque entonces recibimos beneficios que pueden ser concretos o pueden ser abstractos, pueden ser un simple placer o puede ser algo de mayor jerarquía, y en ese sentido creo que la lógica sí puede encaminarnos a la felicidad, en el sentido si cometo menos errores desastrosos, si me causo menos daño, si me beneficio unos a otros y a mí mismo con mi forma de razonar, pues sí debe haber algún vínculo entre la lógica y la felicidad. Pero claro, eso yo lo contesto desde mi perspectiva de exagerada amplitud de beneficios, ¿no? Quizás otros recorten ahí buena parte de esos beneficios. Yo no tengo todavía razón para recortarlo, entonces sigo siendo optimista en ese sentido. Muchas gracias. Bueno, se nos va el tiempo, entonces necesitamos a 3 de ustedes que den una conclusión. ¿Qué se llevan de aquí? ¿Qué les gustó? ¿Qué no les gustó mucho de esta sesión? Necesitamos a 2, ¿no? ¿Cuántos? A dos, por favor. Que den su conclusión. A mí me gustaría que ustedes dieran una conclusión. ¿Qué se llevan ustedes? Muy bien. Y además, bueno, sí necesitamos a 2 de ustedes también aparte. ¿No? Bueno, pues aquí se lo paso a Víctor. Bueno, antes que
que nada, les agradecemos mucho. Por razones del tiempo, y ya ven la estructura de un encuentro como está. Sin embargo, pues esta ha sido una experiencia grata, por lo menos siento, porque pues el café filosófico fue pensado realmente para hablar desde la experiencia. Y quién más que tiene experiencia que todos aquellos que viven y transpiran la lógica, ¿no? Y que están reunidos aquí por un objetivo que es la didáctica y tal vez las investigaciones posteriormente. A nombre de Rodrigo Medina Vega, de Paulina Pérez Orozco y un servidor, les doy las gracias por asistir al Café Filosófico, y pues vamos a darnos un aplauso por esta sesión. Gracias. La reclusión. Bueno, miren, bueno, personalmente, finalmente esta es una cuestión más objetiva o subjetiva. Objetiva por esto, porque hemos hecho otros cafés filosóficos en diferentes ámbitos y siempre nos hemos encontrado con que es muy difícil quitarnos la camiseta desde la postura que lo hacemos. Cuando lo hicimos con los abogados, pues estaban así con toda la pasión de sus experiencias, estudios, etc. Cuando lo hicimos con los contadores, la misma cuestión. Y así, con los alumnos o con los chavos en el nivel de bachillerato o medio superior, se nos ha hecho así como más temas de la existencia, de la experiencia, en situaciones de vida así muy concretas. Y es muy padre porque, bueno, en nuestra experiencia, esta dinámica que es el método socrático de poder pensar y poder expresarlo, pues es genial, porque no toda la gente o no todas las personas pueden lo que piensan decirlo, o al revés, lo que están diciendo que ya lo hayan razonado o lo estén razonando. Entonces es un reto para nosotros en los diferentes ámbitos. Y ahorita yo, pues, mi experiencia es esta. No nos quitamos y no luego nos ponemos así como a querer analizar aquí las preguntas ya desde nuestro código lógico. Pero lo que sí creo yo, o desde nuestros sistemas lógicos que hemos aprendido, lo que sí creo es que pues no podemos desvincularnos de nuestra realidad en las aulas, de nuestra realidad en estos contextos y de nuestra realidad en la familia, como decía Ariel hace un momento. Entonces, el sistema educativo mexicano tiene muchos retos, y pues yo creo que la proyección de este encuentro, de este quinto encuentro internacional, todavía falta mucho llegar a otros ambientes, y creo que pues es tarea de los que estamos en esto. Nosotros lo hemos querido hacer pues desde esta dinámica del café filosófico en ambientes más populares, menos rigurosos a lo mejor. Pues mi conclusión es esta. Muchas gracias.